En septiembre de 2022, la ONU publicó un informe donde se describen crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Venezuela, en los últimos años y en el presente, donde destacan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes y la tortura. Ahora van a conocer al diablo. No solo es el título de este libro que contiene 10 testimonios de tortura durante estos últimos años en Venezuela, sino una frase real que le suelen decir los torturadores a sus víctimas antes de ejercer formas horrorosas de violencia sobre ellos. Los coautores de este libro son los periodistas Kaoru Yonekura, Rafael Uzcategui, Sinara Alvarado, Flor Antonia Singer, Lisandro Samuel, Tony Frangi Mawad, Eric Lezama, Francisco Olivares, Faithan Amens Larrazábal y Oscar Medina. En este episodio hablamos con el editor del libro, Oscar Medina, sobre estas historias que revelan una de las caras más oscuras del régimen venezolano. Bienvenidos a Contra el Olvido, un podcast para recuperar la memoria. Con nosotros está Oscar Medina. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de tu libro. Ahora van a conocer el diablo, 10 testimonios de presos políticos torturados durante los últimos años de gobierno. Tú fuiste el editor de este libro, que tiene 10 crónicas, ¿no? De 10 presos diferentes, presos políticos, escrito por 10 periodistas distintos, incluyéndote, tú también escribiste una, ¿no? Sí, hay una mía. ¿Cómo fue el proceso de editar este libro? ¿Cómo escogiste a los periodistas? Y me llama la atención que hay varios periodistas muy jóvenes que quizás se criaron durante estos años. ¿Cómo fue el proceso de trabajar también con ellos, no? Ok. Bueno, a mí no me gusta mucho decir que es mi libro, porque realmente, no, o sea, es mi libro, pero no lo es. Uh-huh. Es como nuestro libro, más bien, ¿no? Uh-huh. Yo fui el editor del libro y mi trabajo fue, bueno, efectivamente, hacer una selección de temas, de los casos que podíamos tratar, buscar a las personas que iban a escribir y asignar cada texto y además hacer un seguimiento del trabajo de ellos. Posteriormente editar los textos, corregir con ellos, etcétera, mejorar. Y ese trabajo de editor que es hacer brillar el texto de otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también me tocó hacer un tema, uno de los casos a mí. Entonces, una vez que se planteó con la editorial Davar hacer este trabajo, tuvimos que empezar pues a tomar decisiones. Bueno, primero, si escribía yo o no escribía yo todos los textos. Obviamente había una ventaja en buscar a otras personas porque tenías así como una pluralidad de estilos. Uh-huh. Podía cada uno trabajar más a fondo su caso y al final para el lector iba a ser una experiencia más rica tener esas voces diferentes contando casos diferentes. Claro, y porque es más complicado escribirlos todos uno. Bueno, además es más complicado y más lento, ¿no? Sí. Y bueno, sí, psicológicamente podía ser una cosa terrible. Eso ya lo vemos un poco ahora como en retrospectiva, ¿no? Claro. Por un lado, la escogencia de los casos fue como que una parte importante del trabajo. Había que revisar los informes de organismos internacionales, más algunos informes de ONGs locales. Tuve el apoyo, que agradezco mucho, de Foro Penal, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, de Provea, e incluso buscar qué se había escrito, o sea, qué trabajos periodísticos se habían hecho sobre estos temas de tortura, porque bueno, el foco era casos que involucraran tortura. En los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela hay un abanico enorme de violaciones. Digamos que hay como un paquete. Uh-huh. Y había que buscar, pues, que era el objetivo de esto, el paquete, por decirlo de alguna forma, que claro, tuviera el elemento de la tortura, que era el que queríamos destacar, bueno, porque dentro de todo lo mal y lo grave que son las violaciones de derechos humanos, esta es una de las peores, ¿no? Uh-huh. Y es algo que se venía aplicando de manera sistemática en el país. Entonces, bueno, luego de esto habría que ver
hacer una preselección de los casos, ver cuál era la factibilidad de llevarlos a cabo, ver quiénes eran las fuentes que podíamos consultar, si las víctimas podían o querían hablar, si los familiares podían o querían hablar, qué tanta documentación había sobre esto, porque bueno, esto también tiene que estar respaldado. Claro. Como está, cada uno de estos casos está incluido en informes internacionales. Esto no es algo que estamos revelando nosotros. Uh-huh. Eso está allí para quien quiera leerlos, pero casi nadie quiere leer informes de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos. Deprime pero bueno, y da miedo. Eso está ahí. Sí. Y luego vino la selección de los periodistas, pues un poco empezar a reclutar nombres. Y sí hay una mezcla intencional de nombres bastante conocidos, digamos, de periodistas con cierta experiencia, con algunos más jóvenes, quizá menos conocidos, pero muy talentosos, la verdad. Uh-huh. Y era gente que yo quería que estuvieran allí. Y bueno, por suerte confiaron en mí, atendieron la propuesta y respondieron con absoluto profesionalismo e hicieron un gran trabajo. ¿Cómo seleccionaron los temas? Cuando le preguntó, ¿hubo algún tema en el cual llegaron a la víctima y la víctima le dijo, no quiero hablar y se quedó por fuera? ¿Quedaron algunas crónicas por fuera? No quedaron crónicas por fuera, sí hubo personas que dijeron que no querían. Uh-huh. A mí me pasó, por ejemplo, uh-huh. Incluso con una persona que fue víctima y que ya está fuera del país. Primero dijo que sí, uh-huh. Sus familiares aceptaron también participar y de pronto empezó a desaparecerse, uh-huh. Hasta que finalmente me dijo, mira, tengo miedo, pues. Claro. Estando fuera del país. Eso le pasó también pasó con un par de casos más, algo similar, pues. Gente que de pronto decía que sí y ya cuando estábamos en el arranque de las cosas como que se daba cuenta de que no podía con esto, pues. Porque además no es que solo hay un miedo a posibles consecuencias por volver a hablar, porque además toda esta gente ha hablado ya. Uh-huh. Hay, me imagino yo, un proceso muy duro de revivir o de tener que revivir por lo que pasaron. Uh-huh. Y bueno, no todo el mundo está dispuesto a eso, ¿no? Luego hay, y esto es como digno de reconocer la valentía de esta gente, luego hay muchas personas, muchas víctimas que sí están muy dispuestas a hablar y que te sorprende además la valentía y el coraje con el que te cuentan las cosas, ¿no? Claro. Porque entienden que estas cosas deben contarse. Claro, eso tiene que saber. Que estas cosas se tienen que saber, incluso, bueno, hay, por supuesto, muchos tienen la aspiración de que se haga justicia con ellos, pero otros también piensan en los demás, pues, uh-huh. Que estas cosas se tienen que saber para que en algún momento no ocurran, que estas cosas se tienen que saber para que la gente las sepa, para que no sea normal uh-huh. que esto ocurra y para que se conozca, pues, porque una vez que se conoce puedes tener la dimensión exacta, o bueno, puedes tener una idea de la dimensión de las cosas que están pasando en tu país y que están pasando además hoy, en este momento, que pasan cerca de ti y que están más cerca de ti de lo que tú piensas. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a que estas cosas que están narradas en este libro, que parecen como extraordinarias, que son terribles, uh-huh. que a alguna gente les da miedo leerlas, en realidad te pueden pasar a ti, porque le pasan a personas inocentes. Y ojo, nosotros no estamos alegando en este libro inocencia o culpabilidades de nadie, uh-huh. pero hay casos aquí de personas que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y les ocurrieron estas cosas. Y que no se demostró su culpabilidad, que es lo importante. Y que no se demostró su culpabilidad, pero incluso aunque se demuestre su culpabilidad, y eso es algo que tenemos que tener bien claro, aunque tú seas culpable de lo peor, no hay ninguna razón por la cual el Estado deba torturarte. Claro. Ni deba irrespetar ni violar tus derechos humanos. Porque esos son derechos esenciales.
El Estado tiene que cuidarte incluso siendo tú culpable. Y obviamente está obligado a demostrar tu responsabilidad en algún hecho en el que te esté intentando, digamos, culpar, ¿no? Y aquí hay varios casos de personas que no cometieron los delitos. Por ejemplo, el caso de Mirlendris, que no fue ella la que está, digamos, acusada directamente, sino que es parte de un grupo de personas acusadas. ¿Cómo funciona eso? En los casos en los que hay algunas personas directamente involucradas con un delito o lo que sea, o sencillamente todos son parte de ese delito. O sea, ¿eso funciona así realmente o es una manera de...? A ver, el caso de Mirlendris Benítez es una mujer que está a la que fue detenida en circunstancias relacionadas con la investigación por el atentado contra el presidente, por el atentado de los drones, el intento de atentado con los drones. Eso pasó en agosto del 2018. Exacto. En ese caso, todas las personas vinculadas entran bajo la misma causa judicial. Uh-huh. Y esto es algo que sucede en muchos casos. Hay dos elementos que se repiten siempre en la aplicación de justicia cuando tiene que ver con asuntos políticos. Meten a todas las personas en la misma causa y luego está el uso de la instigación, del delito de instigación y terrorismo. Es como una fórmula que se repite. Entonces, volvamos a este caso. Mirlendris estaba en un carro en el cual estaban transportando a dos personas aparentemente vinculadas a este caso. Pero entonces ella, que estaba ahí simplemente acompañando al chofer del carro, uh-huh, al cual lo contrataron como una especie de taxi para llevar a esta gente de un lugar a otro, terminó siendo juzgada y además sentenciada con la pena máxima del país, que son 30 años. Como si esta mujer que estaba simplemente sentada en un carro hubiese matado a alguien. O peor que eso. Bueno, no sé qué es peor que eso, pero claro, le aplicaron la pena máxima. ¿Cómo sucede esto? Porque las causas no se individualizan. Claro. Es decir, entran todos en el mismo paquete. Supongamos que efectivamente hubo un atentado, un intento de atentado con el dron y que hay unos responsables. En la misma cesta donde están esos responsables, metieron a un grupo de personas más, que a lo mejor, sabiéndolo o no sabiendo, colaboraron, participaron o no participaron de ninguna manera, pero estuvieron cerca de o conocían a alguien. Metieron a todo el mundo en el mismo paquete. Entonces, la Fiscalía aplica todos los delitos para todas las personas al mismo tiempo, en lugar de individualizar. Porque si le tocara individualizar cada caso, tendría que demostrar el grado de responsabilidad y la responsabilidad específica de esa persona, si es que la tuviera, claro, en estos delitos que se le imputan. Entonces es mucho más sencillo meter a todos en el mismo paquete, culparlos de lo mismo y sentenciarlos. Además, entonces el destino de uno viene atado con el destino del otro. Cuando hay una audiencia, por ejemplo, cuando hay una audiencia en el juzgado, si no va uno, entonces se paraliza la audiencia y se pospone. Entonces sí puedes estar 2, 3 años en un juicio que no avanza hasta que finalmente avanzó, como avanzó de un día para otro, así como si una forma mágica. Sí. Hubo una orden, ¡pum! Claro. Y se y dictó justamente sentencia. Fue como un día antes de cumplirse el aniversario, ¿no? O 2 días antes. Sí. Pero fue una cosa muy extraña porque claro, era un juicio que venía, como pasa con todos los juicios, pues posponiéndose por una razón u otra, la audiencia y tal. Y bueno, de repente se aceleró. Uno de los casos que lleva la misión de determinación de los derechos de la ONU, así como el informe o la investigación que está llevando la Corte Penal Internacional, tiene que ver con torturas, ¿no? Eso es una de las cosas que hace que investiguen. O sea, Venezuela es uno de los primeros países en Latinoamérica en ser investigado, o es el primero, si no me equivoco, ¿no? Por la CPI. Bueno, en tener un caso abierto, sí. Un caso abierto. Esto es tan grave, pero uno no lo logra entender, la magnitud de estos hechos, ¿no? Sí, yo creo que pasa esto de que
cierras voluntariamente los ojos, cosa que es terrible, y te justificas un poco pensando en que, bueno, eso le pasa a la gente que está metida en algo. Que se mete en política. Que se mete en política, que se mete a conspirar, que se mete en algo, pues. Es como cuando piensas, bueno, a ese le pasó esto porque andaba en algo raro. Algo debió haber hecho. Algo hizo. Claro. Y es como cuando nuestros abuelos hablaban de Pérez Jiménez. Exacto. Que si uno no se metía en eso, si uno no te mete, no te pasa nada. Pero eso es mentira, te puede pasar. Aunque no te metas en nada, te puede pasar. Porque además la aplicación de justicia es como un tanto caprichosa, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, te puede pasar y por eso insisto que eso está más cerca de nosotros de lo que uno piensa. Y por eso hay que conocerlo, pues por eso hay que saber qué pasa y por eso hay que enfrentarse a esa realidad. A mí me ha dicho gente, me da miedo leer este libro. Sí. Y bueno, sí, da miedo. Da miedo. Claro que da miedo, tiene que dar miedo. Claro. Pero esa es la realidad de tu país. Y da miedo hacer este podcast, porque uno piensa, coño, si eso le hicieron a esa persona, imagínate uno ¿sabe? Son las cosas que uno no debería pensar por ejercer su trabajo de la libre expresión. Bueno, porque eso es parte de este trabajo de mantener una sociedad bajo el miedo. Claro. Nosotros estamos hablando aquí de algo que está documentado, y está documentado no solo en este libro, está documentado en cualquier informe internacional de derechos humanos. Es decir, esto no es un invento de nosotros. Está ahí, está suscrito por las víctimas, por los familiares de las víctimas, están sus palabras, sus testimonios y su narración de los hechos. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Claro. Bueno, por cómo vivimos, ¿no? En la actualidad. Eso me intrigaba cuando yo leía el libro y decía, bueno, estos periodistas son valientes, poner su nombre acá, ¿no? ¿Cómo no deciden, no sé, poner un seudónimo para cuidarse? Claro, pero si pones un seudónimo no es honesto, no es periodismo. Y aquí hay un trabajo de periodismo. Hay un trabajo en el que se habló con víctimas, se investigó en estos documentos internacionales, se recogieron voces de defensores de derechos humanos, de abogados. Es decir, esto no es nuestra opinión. Claro. Aquí hay un trabajo periodístico. ¿Qué hay que diferencia de otros trabajos periodísticos hechos sobre estos mismos casos incluso? Estamos, por un lado, queríamos actualizar qué ha pasado con esta gente, pero también queríamos contarle al lector cómo una experiencia como esta transforma, cómo afecta tanto a las víctimas, a los que sobreviven a esto, por supuesto, porque hay casos en los que no, cómo afectan a las personas que pasan por esto y cómo afectan a sus familiares, porque sus familiares también son víctimas. Claro. Entonces queríamos contar, bueno, ok, esto pasó, esto se ha contado, pero ¿cómo te afectó esto a ti? Pues ¿cómo cambió esto tu vida? Tanto como víctima directa como víctima... Bueno, yo no diría que los familiares son víctimas indirectas, son también víctimas directas. Entonces, ¿cómo les afectó la vida, su día a día, sus relaciones, claro. y cómo se sienten en este momento con esto? En la medida de lo posible, se hizo este trabajo en cada caso. ¿Has visto patrones en las formas de tortura? O sea, ¿has visto que se repiten en algunas víctimas? ¿Has visto? Sí, en la lectura de los casos te das cuenta que hay un patrón que se aplica más o menos el mismo procedimiento. Cuando recién llega y los detienen, les aplican tal cosa, al poco tiempo pasa tal cosa. Cuando son militares que están involucrados en posibles conspiraciones, el patrón de tortura es muy duro y está clarísimo ahí en estos documentos de organizaciones de derechos humanos, en todas estas denuncias. Y claro, esto también viene
junto con un paquete completo de violaciones a derechos humanos y al derecho a la defensa, etcétera, ¿no? Sí hay una aplicación sistemática. Entonces, eso querría decir, o sea, eso diría que se enseña, o sea, se aprende, o sea, ¿son patrones que de verdad están en un libro interno o es capricho de algunos funcionarios? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la historia, la tortura es una historia antigua, pues. Uh-huh. Yo no sé si existe un manual, Claro. pero hay unas ciertas técnicas que se aplican, pues, y que se aplican aquí y se aplican en muchas otras partes. Hay una intención clara, porque la tortura no se aplica por capricho, se aplica con un objetivo. El torturador quiere que tú digas algo, que tú confieses algo. Incluso se la juega a que inventes tu propia confesión y te inculpes o que inculpes a otras personas. En los casos generalmente de gente inocente o presuntamente inocente, para no establecer aquí responsabilidades que están documentados, hay muchos que cuentan que durante la aplicación de las torturas les piden que inculpen o que involucren a otras personas que generalmente son figuras del mundo de la política. Entonces, la tortura se está aplicando allí para lograr este objetivo de, digamos, engrosar un expediente que quieren armar contra algún líder político para dibujar el escenario de una conspiración, digamos, mayor. Claro. Eso se repite mucho en estos casos acá. El libro tiene un apéndice, Oscar, con 2 textos. Un poema y una especie de artículo periodístico, ¿no? Un artículo de opinión sobre la neurociencia de la Es un artículo tortura. Bien interesante sobre la neurociencia de la tortura, sí. Donde además se habla un poco de esto que te acabo de decir y se explica que incluso como herramienta para lograr testimonios o para tratar de encontrar una verdad en un caso, digamos, la tortura resulta siendo inútil porque el torturado puede decir cualquier cosa. Claro, que no necesariamente es verdad. Que no necesariamente es verdad y que no necesariamente lleva a la aplicación de la justicia. Y por otro lado, hay algo que siempre hay que recalcar. No hay ninguna circunstancia ni ningún delito que justifique la aplicación de la tortura. Eso hay que sacárnoslo de la cabeza. Ni siquiera el terrorismo. Ni siquiera el terrorismo, porque entonces te conviertes tú como Estado, como sistema de justicia, en un violador de los derechos humanos. Claro. Entonces, estás poniéndote a la par del terrorista. ¿Cómo se nos vuelve tan normal, no? Que pueda ser parte de una vida cotidiana, de que como eso no cambia y el mundo sigue avanzando, a pesar de que el mundo tenga todos estos avances tecnológicos, ese tipo de prácticas completamente inhumanas sigan ocurriendo. Claro, los estados además tienen la tentación siempre de caer ahí. Y bueno, por eso hay normas, por eso hay leyes, por eso está la Constitución, por eso hay acuerdos internacionales que los estados se comprometen a respetar y sin embargo ocurre, pues. Y esa es la importancia de tener instituciones fuertes, porque quizá no vas a evitar que ocurra una vez, pero una vez que salen a la luz, las instituciones fuertes pueden hacer que se genere una respuesta inmediata y evitar que sigan ocurriendo. Claro, que haya justicia. Y que haya una verdadera aplicación de justicia. ¿Cómo puede haber justicia para estas víctimas? Si no la consiguen en Venezuela, este tipo de casos podría exportarse, digamos, o sea, podrías llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hay cosas que son irreparables, ¿no? Aquí hay gente que murió. Uh-huh. Y hay familias que pasaron por situaciones atroces. Estos casos, no sé si todos los que están en este libro, pero estos casos y muchos otros casos están efectivamente en esas denuncias que hay contra el Estado venezolano en las instancias internacionales.
¿Habrá justicia o no habrá justicia? Bueno, eso no lo podemos saber. En todo caso, lo que sí es claro es que esa justicia es lenta. No es algo que ocurre en meses, ni de un día para otro, ni nada de esto. Pero bueno, ahí están, pues. Oscar, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde la gente lo puede comprar? El libro está en librerías en Venezuela, en las pocas librerías que quedan. Y lo pueden comprar directamente a través de las redes de la editorial Dávar. Ellos tienen delivery, sí. En editorial Dávar hay delivery. Y fuera del país está en Amazon. El libro lo pueden comprar en Amazon. ¿Para Estados Unidos o para cualquier país que tenga Amazon? Creo que para cualquier país que tenga. Pero bueno, en todo caso está en Amazon. Está en Amazon. Sí. Gracias por venir hoy, Oscar. No, gracias a ti. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.